Una lancha rápida de 7 metros, 3 motores fuera de borda apagados, 39 bultos apilados en el piso de la embarcación, 6 hombres boca abajo, sobre la cubierta mojada, las manos en la nuca, el sol del Pacífico Sur golpeándoles la espalda. A 851 kilómetros al sur de Acapulco, en aguas donde el mapa deja de tener referencias visibles, la Marina acababa de detener algo que llevaba semanas planeándose. Una tonelada con 170 kilogramos de cocaína, 2.450 litros de combustible en 49 bidones, 3 equipos de comunicación satelital, 2 radiobalizas, 3 mexicanos, 3 ecuatorianos. Esa imagen tiene 72 horas de historia detrás y cada hora cuenta una parte diferente. Para entender lo que ves, hay que retroceder al lunes por la mañana, porque el lunes, a las 6 de la mañana, un reporte llegó a la Ciudad de México y activó un reloj que estos 6 hombres nunca escucharon. Atención México, lo que acabas de escuchar tiene 3 días de reconstrucción, 72 horas de inteligencia naval cruzada con vigilancia satelital, con reportes de puertos ecuatorianos, con interceptaciones de comunicaciones satelitales que nadie fuera de un círculo de 12 personas sabía que estaban ocurriendo. Lo que vas a escuchar es la reconstrucción hora por hora de cómo la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch, cerró un corredor marítimo que llevaba meses moviendo cocaína del Pacífico Sur hacia las costas mexicanas. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. No te van a contar que este operativo no fue una coincidencia de patrullaje, no fue suerte. Fue el resultado de una operación que empezó a construirse el lunes por la mañana en un cuarto sin ventanas en la Ciudad de México, cuando Harfuch tuvo el reporte sobre su escritorio y trazó un círculo en un mapa del Pacífico Oriental. Ese círculo tenía un radio de 300 millas náuticas. Los 6 hombres a bordo de esa lancha estaban dentro y no lo sabían. 72 horas antes de esta imagen, la señal apareció donde no debía aparecer. Fuentes que hablaron con este canal describen así el origen del operativo, un patrón de comunicación satelital detectado por sistemas de vigilancia interinstitucional coordinados entre la Armada de México y la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una señal breve, 41 segundos, emitida desde un punto en el Pacífico Sur donde no había ninguna embarcación comercial registrada. No era el primer contacto. Los analistas de inteligencia señalan que ese punto ya llevaba 2 semanas de monitoreo intermitente, pero esa madrugada de lunes la señal se repitió 3 veces en un intervalo de 4 horas. Y eso cambió todo, porque 3 emisiones desde la misma coordenada, en un océano donde nadie tenía por qué estar emitiendo, significa una sola cosa. Una embarcación estaba coordinando su ruta con alguien en tierra, y esa coordinación tenía nombre. El almirante secretario Raimundo Pedro Morales lo había dicho en la conferencia matutina del 31 de julio. La mayoría de la droga que llega a México por mar se concentra ahora en las costas del Pacífico. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación operan ese corredor y desde hace meses la técnica cambió. Los polizones lanzan la droga al mar desde barcos de carga grande. Embarcaciones menores mexicanas y ecuatorianas la recogen. Ese es el nuevo modelo. Y ese lunes por la mañana, la señal en el Pacífico Sur encajaba exactamente en ese patrón. Harfuch no ordenó vigilancia, ordenó algo más difícil: silencio total. Ningún movimiento naval visible en un radio de 300 millas náuticas alrededor del punto. Ninguna comunicación abierta que pudiera ser interceptada. Ningún vuelo de reconocimiento a baja altura. El reloj empezó a correr en ese momento. Y los 6 hombres de la lancha, todavía anclados en un punto que creían seguro, no escucharon el tic-tac. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que cuando la Marina se coordina con la Secretaría de Seguridad bajo Harfuch, el silencio previo dura exactamente el tiempo que necesita durar. Si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que sigue no lo vas a encontrar en ningún noticiero. 48 horas antes de la imagen del inicio, la maquinaria de inteligencia se puso en marcha en silencio. Aviones de reconocimiento marítimo tipo Beechcraft King Air de la Armada empezaron a operar en un patrón de barrido a 30,000 pies de altura, invisibles desde cualquier embarcación pequeña, pero con sensores capaces de detectar firmas térmicas de motores marinos. Buques de patrulla oceánica de la clase Oaxaca fueron reposicionados desde bases en Manzanillo y Acapulco hacia coordenadas que no aparecían en ningún registro público.
Un helicóptero MH-60R Seahawk, embarcado en una fragata, fue preparado para operar como plataforma de aproximación final. 3 equipos de infantes de marina, entrenados específicamente para abordajes marítimos de alta velocidad, fueron trasladados de manera escalonada. Ninguno viajó junto, ninguno usó teléfonos personales durante el trayecto. La unidad de inteligencia financiera de Harfuch, en paralelo, empezó a rastrear en tiempo real los movimientos bancarios de 7 personas identificadas en Ecuador y 2 en Manzanillo, todos vinculados por transferencias entre marzo y julio a un mismo intermediario en Guayaquil. A 48 horas del operativo, el cerco marítimo tenía un radio de 100 millas náuticas alrededor del punto proyectado. La lancha estaba dentro. Los drones de vigilancia marítima ya llevaban 6 horas monitoreando el sector. Y en Ciudad de México, en el centro de mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch estuvo frente a las pantallas del puesto de operaciones con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en el mar, monitoreando en tiempo real el desarrollo de cada fase. Eso también es parte de cómo opera el secretario. No necesita estar encubierta para estar en control de cada decisión que importa. Piensa en la ironía operativa de eso por un momento. La lancha llevaba 3 motores fuera de borda para poder huir a más de 50 nudos si algo salía mal. Llevaba 49 bidones de combustible para no tener que reabastecerse en puerto durante toda la travesía. Llevaba 2 radiobalizas para transmitir su posición a sus contactos en tierra. Cada una de esas decisiones fue tomada para maximizar la autonomía de la embarcación. Cada una de esas decisiones fue exactamente lo que la convirtió en un blanco visible. Porque 3 motores fuera de borda generan una firma térmica particular que un sensor infrarrojo distingue del ruido oceánico. Porque 49 bidones de combustible cambian la línea de flotación de la lancha en imágenes satelitales. Porque las radiobalizas, cada vez que se sincronizan, emiten un pulso electromagnético que los sistemas de guerra electrónica de la Armada saben leer. La autonomía que los 6 tripulantes creían que era su seguridad fue exactamente lo que los delató. 24 horas antes de la imagen del inicio, mientras todo eso se armaba en silencio, los 6 hombres a bordo de la lancha vivían su rutina. Uno de los 3 mexicanos, según fuentes cercanas a la investigación, se encargaba del timón durante los turnos nocturnos. Los 3 ecuatorianos habían embarcado en el punto de origen y conocían las coordenadas de recolección. Los otros 2 mexicanos eran los responsables del cargamento. Revisaban los 39 bultos cada 6 horas, verificaban que el plástico de doble sellado no tuviera perforaciones, controlaban la humedad interior con paquetes de sílice metidos entre los bultos. Esa noche cenaron atún enlatado y galletas saladas. Uno de ellos, el más joven de los ecuatorianos, encendió una radio de mano solo para escuchar el reporte del clima del Pacífico Sur en frecuencia abierta. Ese fue el único momento en el que uno de ellos habló con el exterior, y ese momento fue registrado. La radio duró 58 segundos encendida. Fue suficiente. Mientras el joven ecuatoriano apagaba la radio y guardaba el aparato bajo el asiento de proa, a 1100 kilómetros de distancia en línea recta, un operador de la Armada marcaba una coordenada corregida en un mapa digital. La lancha había derivado 3 millas náuticas más al norte de lo previsto. El cerco se ajustó en tiempo real. Ellos no lo supieron. Durmieron en turnos de 3 horas. Fue su último sueño completo como hombres libres. Harfuch recibió el último reporte de posicionamiento a las 23 horas con 40 minutos, hora del centro de México. Todo estaba donde debía estar, incluyendo los 6. 6 horas antes de la imagen del inicio, Harfuch autorizó la fase final. No preguntó si estaban listos, ya sabía que lo estaban. La orden se transmitió por canal encriptado desde el centro de mando en la Ciudad de México hacia el comandante del buque de patrulla oceánica que había estado siguiendo a la lancha a distancia visual desde hacía 9 horas. Una sola palabra. Adelante. Desde ese momento, cada pieza se movió en una sola dirección. El buque de patrulla comenzó a cerrar distancia de manera gradual, manteniéndose fuera del rango visual, pero dentro del rango de radar. El helicóptero Seahawk fue preparado en cubierta, rotores plegados, armamento verificado. Los 3 equipos de infantes de marina, en trajes tácticos húmedos y con visión nocturna, embarcaron en 2 lanchas rápidas de asalto de la Armada, del tipo que la Marina Mexicana adquirió específicamente para operaciones de interdicción marítima en alta mar. Los motores de esas lanchas de asalto son más potentes que los motores fuera de borda de la embarcación objetivo. Ese detalle no es menor. Era la diferencia entre alcanzar a la lancha en 20 minutos o perderla en el horizonte. Hubo un momento, uno solo,
en el que los 6 tripulantes pudieron haber escapado. Fue a las 3 de la mañana del jueves cuando uno de los motores fuera de borda de la lancha tuvo una falla intermitente durante 7 minutos. Si en ese momento hubieran encendido las radiobalizas para pedir apoyo, sus contactos en tierra podrían haberles indicado un punto de recolección alternativo más cercano a las costas ecuatorianas. Pero no lo hicieron. Confiaron en que el motor se estabilizaría, se estabilizó, y perdieron su última ventana de escape sin saber que existía. El reloj pasó de horas a minutos y los minutos empezaron a pesar. 90 minutos antes de la imagen del inicio, la formación final estaba en posición. 4 horas 57 minutos. Las lanchas de asalto salieron del buque Nodriza a 12 millas náuticas del objetivo. 5 horas 04 minutos. El helicóptero Seahawk despegó y tomó altitud de aproximación a 1500 pies. 5 horas 12 minutos. Un dron de vigilancia marítima confirmó firma térmica de 6 cuerpos activos a bordo de la embarcación objetivo. 5 horas 23 minutos. Los inhibidores de señal satelital fueron precargados en las lanchas de asalto, listos para activarse en cuanto se cerraran los últimos 500 metros. 5 horas 31 minutos. Comunicación en canal encriptado confirmó formación de intercepción en flecha, con la lancha de asalto principal al frente y el helicóptero cubriendo desde el aire. Afuera, en el mar abierto, había 2 lanchas de asalto de la Armada, un helicóptero Seahawk armado, un buque de patrulla oceánica a 9 millas de distancia, un dron de vigilancia a 1500 metros de altura y 47 elementos de infantería de marina en posición táctica. Adentro, en la embarcación objetivo, 6 hombres. 1 dormía en la proa, 2 jugaban cartas con una linterna cubierta con tela roja para no afectar la visión nocturna. 1 vigilaba el horizonte con binoculares. 2 revisaban por última vez los bultos apilados en el centro de la lancha. Ninguno miró hacia arriba. Harfuch escuchó la confirmación de posición en canal encriptado desde el centro de mando en la Ciudad de México. Una sola palabra le llegó: listos. Respondió con otra: ejecuten. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Lo que sigue son los 11 minutos más rápidos de toda esta historia. T-11 minutos, los motores de las lanchas de asalto se encienden. Comienza el sprint final. T-9 minutos, el helicóptero Seahawk avanza en trayectoria descendente hacia el objetivo, manteniendo silencio de radio. T-7 minutos, los inhibidores de señal se activan. Toda comunicación satelital dentro del perímetro de la embarcación objetivo queda anulada. Las 2 radiobalizas dejan de transmitir. Los 3 equipos de comunicación satelital pierden conexión. Los 6 tripulantes todavía no lo notan porque nadie está intentando comunicarse en ese momento. T-5 minutos, las lanchas de asalto cierran los últimos 1500 metros. El vigilante de proa de la embarcación objetivo, el de los binoculares, escucha por primera vez el zumbido diferente. Levanta los binoculares hacia el sur. No ve nada porque las lanchas de asalto vienen con luces apagadas. T-3 minutos. El helicóptero enciende su reflector marítimo. Un cono de luz cae sobre la embarcación desde el aire. Los 6 tripulantes reaccionan al mismo tiempo. Uno intenta arrancar los motores. Otro corre hacia la proa donde tiene un arma. Los otros 4 se quedan paralizados por 2 segundos. T-2 minutos. Por el altavoz del helicóptero, en español y en inglés, se escucha la orden: Armada de México, detengan la embarcación, apaguen los motores, levanten las manos. T-1 minuto. Los motores de la lancha objetivo se encienden. Intento de fuga. Las lanchas de asalto cierran los últimos 300 metros a máxima velocidad. La distancia se cierra en 40 segundos. T-30 segundos. Formación de abordaje en posición flanqueando la embarcación objetivo por ambos lados. T-10 segundos. T-5 segundos. T-0. Abordaje simultáneo por ambos costados. Los infantes de marina saltan a la cubierta de la lancha con las armas listas y las órdenes gritadas en español. ¡Al piso! ¡Manos en la nuca! El primer tripulante es reducido en 4 segundos. El segundo, el que había corrido hacia el arma, es reducido antes de alcanzarla. Los otros 4 se rinden sin resistencia. Ningún disparo, ninguna baja. Los 6 hombres quedan boca abajo sobre la cubierta mojada en menos de 40 segundos desde el primer contacto físico. Confirmación por radio al buque de patrulla y al centro de mando en Ciudad de México. Embarcación asegurada, 6 tripulantes bajo custodia, 0 bajas, cargamento presente, 72 horas de inteligencia, 90 minutos de posicionamiento, 11 minutos de aproximación, 40 segundos de abordaje, una sola transmisión. Cuando las luces de las lanchas de asalto se encendieron completamente sobre la cubierta, el inventario comenzó.
39 bultos apilados en el centro de la lancha, cada uno envuelto en plástico negro de doble sellado. Al abrirse el primero bajo protocolos de cadena de custodia federal, apareció el patrón familiar. Paquetes rectangulares de aproximadamente 30 kilogramos cada uno, marcados con símbolos que los peritos de la Fiscalía General de la República ya han catalogado en operativos previos del Pacífico Sur. Aproximadamente 1.170 kilogramos de una sustancia con las características de la cocaína. Detente un segundo aquí y procese esa cifra con una traducción humana. 1.170 kilogramos. En el mercado de reventa al menudeo en Estados Unidos, según estimaciones de agencias antinarcóticos, esa cantidad equivale a más de 3 millones de dosis individuales de consumo. En pesos mexicanos, la afectación estimada al crimen organizado se cuenta en cientos de millones, pero la traducción más brutal es otra. Cada uno de esos bultos, si hubiera llegado a puerto, se habría convertido en el combustible de meses de violencia en ciudades mexicanas y estadounidenses. Cada bulto interceptado en alta mar es una guerra territorial que no llegó a estallar. 49 bidones con 2.450 litros de combustible. Ese detalle no es logístico, es una firma. Solo una embarcación diseñada para no tocar puerto durante toda una travesía carga esa cantidad. 3 equipos de comunicación satelital, 2 radiobalizas, un teléfono satelital adicional escondido en un compartimento sellado bajo el asiento de proa, con una tarjeta SIM registrada en Ecuador. Ese teléfono es lo que la unidad de inteligencia financiera de Harfuch está analizando en este momento. Porque el registro de llamadas de ese teléfono, según fuentes que hablaron con este canal, contiene contactos que aún no han sido publicados. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque el análisis de ese teléfono satelital va a producir el próximo capítulo de esta historia. Pero lo más valioso no brillaba. Entre los 49 bidones de combustible apilados en la sección de popa, había un objeto que no debía estar ahí. Una libreta pequeña, forrada en plástico transparente para protegerla del agua salada, con las esquinas dobladas por el uso. Adentro, según fuentes cercanas a la investigación, no había nombres, había coordenadas. 12 puntos GPS escritos a mano, cada uno con una fecha al lado. Los primeros 8 puntos estaban tachados, los últimos 4 no. El punto donde la embarcación fue interceptada era el 9º. Los 3 restantes marcaban una ruta que subía hacia el norte, hacia una zona a 200 millas náuticas de las costas de Michoacán. Ese es un detalle pequeño que cuenta una historia grande. No es una embarcación aislada, es un eslabón de una cadena de rutas que ya ha sido usada al menos 8 veces antes. Y los peritos están cruzando esas coordenadas tachadas con los decomisos previos que la Marina realizó el 21 de julio frente a Puerto Chiapas, el 28 de julio también frente a Chiapas y el 4 de julio frente a Oaxaca. La pregunta que están tratando de responder ahora es cuántas de esas 8 coordenadas tachadas corresponden a cargamentos que sí llegaron a puerto. Escríbelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que las autoridades federales están tratando de determinar en este momento. Horas después de que la embarcación quedara bajo remolque hacia una base naval en la costa del Pacífico, Harfuch emitió su declaración. No hubo conferencia de prensa, no hubo micrófono, fue un comunicado directo, sin adjetivos innecesarios, sin triunfalismo. 2 oraciones. Piensa en el peso de esa elección. Harfuch no dijo decomiso, dijo aseguramiento. La diferencia no es semántica. Aseguramiento implica que la cadena de custodia federal está activa, que la evidencia va a ser presentada ante un Ministerio Público Federal, que los 6 detenidos van a enfrentar cargos por delincuencia organizada y por delitos contra la salud en su modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla. Los mismos cargos que la Fiscalía General de la República aplicó a los 4 detenidos del operativo del 4 de julio frente a Oaxaca, los mismos que resultaron en prisión preventiva oficiosa en el Ceferezo número 13. Harfuch tampoco dijo tripulantes, dijo integrantes, integrantes de una estructura. Eso también es semántica pesada, porque desde el momento en que los 6 son descritos como integrantes, la investigación deja de tratar a la embarcación como un evento aislado y empieza a tratarla como una pieza de una organización más grande, con acusaciones de asociación delictosa que abren la puerta a extradiciones futuras. Esto no es un caso aislado.
Desde el inicio de la actual administración federal, la Secretaría de Marina acumula más de 80 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar. 80 toneladas. Detente un momento y visualice esa cifra. Es el equivalente aproximado a 200 millones de dosis individuales que no llegaron a ninguna calle. Y el patrón geográfico no es casualidad. El Pacífico Sur, la zona de las islas Revillagigedo, el corredor entre Ecuador y Michoacán, son los mismos puntos que aparecen una y otra vez en los reportes de decomiso desde principios de año. El almirante secretario Raimundo Pedro Morales lo describió con claridad el 31 de julio en la conferencia matutina. Los cárteles cambiaron de táctica. Ya no traen la droga directamente a puerto. La lanzan al mar desde barcos de carga grande y embarcaciones menores como esta, con tripulaciones mixtas de mexicanos y ecuatorianos, hacen el trabajo de recolección. Esa modalidad requiere coordinación desde tierra, requiere combustible para largas travesías, requiere equipos de comunicación satelital y radiobalizas. La lancha interceptada este 7 de agosto tenía todo eso. No era un experimento, era un eslabón operativo de una red que ha estado funcionando durante meses. Los 6 integrantes están en custodia, pero hay otro reloj corriendo, y este reloj tiene nombre, aunque ese nombre no se va a decir en ningún comunicado oficial todavía. Los analistas de inteligencia consultados por este canal, que pidieron no ser identificados, describen a la figura que están rastreando como el enlace, el intermediario que coordina la salida de los cargamentos desde puertos ecuatorianos y su entrega a embarcaciones mexicanas en aguas internacionales. Los últimos 3 decomisos importantes del Pacífico Sur, el del 4 de julio frente a Oaxaca con casi 3 toneladas, el del 21 de julio frente a Chiapas con 1.530 kilogramos y el del 28 de julio también frente a Chiapas con 1.140 kilogramos, comparten un patrón operativo que apunta a una sola figura de coordinación. La unidad de inteligencia financiera de Harfuch ya tiene ubicado el flujo de dinero. Le falta cerrar la última pieza, la ubicación física del enlace. Ese reloj ya pasó de semanas a días. El próximo capítulo tiene fecha, aunque esa fecha no la voy a anunciar todavía, porque anunciarla sería exactamente lo que la persona que estamos rastreando necesitaría escuchar. Regresa por un momento a la imagen del inicio. Una lancha rápida de 7 metros, 3 motores fuera de borda apagados, 39 bultos apilados en el piso de la embarcación, 6 hombres boca abajo sobre la cubierta mojada, las manos en la nuca. A 851 kilómetros al sur de Acapulco, ahora sabes lo que hay detrás de esa imagen. 72 horas de inteligencia interinstitucional, 47 elementos de infantería de marina en posición táctica, 2 lanchas de asalto, un helicóptero Seahawk, un buque de patrulla oceánica, un dron de vigilancia, cientos de millas náuticas de cerco marítimo, una libreta con coordenadas GPS que van a reescribir el mapa de rutas conocidas del Pacífico Sur. Y detrás de todo eso, en un puesto de mando sin ventanas en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, coordinando cada fase del operativo con la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. La historia no terminó en esa cubierta mojada del Pacífico Sur. Apenas se encontró su siguiente capítulo. El reloj de los 6 integrantes se detuvo a las 0 horas del 7 de agosto. Pero hay otro reloj corriendo, más grande, con un nombre que todavía no se ha publicado. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia del enlace, vas a querer ser el primero en saberlo.